Vamos a empezar ya con el mensaje. Buenas noches a aquellos que no saludé. Muchas gracias, Juan Carlos, por la apertura, por los coros tan lindos que pudimos cantar. Y el mensaje de esta noche, que vamos a ver esta noche, es titulado Considerad vuestros caminos. Considerad vuestros caminos, y vamos a estar leyendo un pasaje en el libro de Ageo. Vamos a leer unos versículos ahí en el capítulo 1. Hace poquito me tocó ir a hablar a Roca y estuvimos viendo un poco de lo que fue la reconstrucción de Jerusalén, de los muros, del templo, leyendo en los libros de Esdras y de Nehemías, y teniendo la historia fresca, habiéndola estudiado hace poquito, y la historia que vamos a repasar también ahora en unos momentos. Vamos a ver un poco de historia también. Vamos a intentar extraer algunas enseñanzas para nuestras vidas a través del libro del profeta Ageo. Entonces empezamos con una breve introducción al contexto histórico. Quizás puede ser que la historia para algunos se pueda tornar un poco tediosa. Sin embargo, realmente creo necesario hacer un pantallazo más o menos para introducirnos en este pasaje que vamos a leer el día de hoy. El pueblo de Israel venía siendo advertido por Dios de que cambien su forma de vivir, de que se arrepientan y que vuelvan a los caminos de Dios, porque si no se arrepentían, el juicio de Dios iba a caer sobre ellos. El pueblo de Dios no hizo caso a las advertencias de Dios y efectivamente Dios cumplió su palabra y el juicio de Dios cayó sobre ellos. En primer lugar, cayó sobre el reino de Israel, o sea, el reino del norte también llamado, que son las 10 tribus del norte, que fueron atacadas, fueron destrozados por el imperio asirio, por los asirios. Este ataque se hizo en 2 fases y la última, donde en el año 722 a.C., cae Samaria, y con Samaria cae también el reino del norte. El reino del norte deja de existir. Y con este suceso todas las 10 tribus del norte, pasan a lo que se lo conoce como la diáspora, la dispersión de los judíos por todo el mundo, la cual persiste incluso hasta en la actualidad. A pesar de que existe una patria judía en Israel, la diáspora sigue vigente hasta el día de hoy y los judíos están dispersos por todo el mundo, como lo dice también la palabra de Dios. Ahora, el segundo exilio muy importante que tuvo Israel trajo la destrucción del reino del sur, las 2 tribus que faltaban, que era la de Judá y la de Benjamín, y se lo conoce esos 2 territorios juntos se lo conocía como el reinado de Judá, o el reino del sur. Esta destrucción vino en manos del imperio babilónico. Babilonia, a través de Nabucodonosor, ataca Judá, ataca Jerusalén en 3 ocasiones, en tres veces, y la última estocada, la estocada final diríamos, fue en el 586 a.C., donde el templo de Salomón, que estaba en Jerusalén, es destruido y ya directamente destruyen la ciudad y se llevan lo mejor y ponen fin también a la dinastía de David. Entonces, de esta forma, Dios disciplinó al reino de Judá durante 70 años de cautiverio en Babilonia. Y mientras ellos estaban en el cautiverio en Babilonia, lo que pasó es que el imperio babilónico cae frente al imperio persa. El imperio persa derrota al imperio babilónico, mientras el pueblo de Judá estaba todavía en cautiverio. Y el rey persa de ese momento se llamaba Ciro. Lo van a encontrar como Ciro II o Ciro el Grande, también se lo conoce. Y Dios usa a este rey persa, Dios lo usa para dictar un decreto. Este rey dicta un decreto que permitía al pueblo de Dios
al pueblo de Judá el regreso a Jerusalén para reconstruir la casa de Dios. Entonces, ese es el panorama con el cual primero termina Segunda Crónicas y con el cual empieza el libro de Esdras. Ambos terminan, el de Segunda Crónicas termina y el del libro de Esdras empieza con el decreto de Ciro, el rey persa, o Ciro el Grande. Entonces, el pueblo de Dios, a partir de este momento, comienza su retorno a Jerusalén. Y lo hace en tres grandes tandas, en tres grandes etapas, podríamos decir. La primera, que es a partir del decreto de Ciro, que es más o menos en el año 538 a.C. Las fechas son aproximadas. En el 536 empieza el templo, en el 538 fue el decreto. Entre esas dos fechas, el pueblo vuelve. Y este primer regreso es con Zorobabel como un líder político, podríamos decir, como un general político, y con Josué como un líder espiritual, como un líder religioso. En esta vuelta vuelven más o menos como 50.000 personas. Es la más multitudinaria de las tres tandas, contando también a los siervos. La segunda vuelta es muchos años más tarde, en el 458 a.C., y lo hacen con Esdras a la cabeza. Esdras es el líder de ese grupo que vuelve a Jerusalén como segunda tanda. Y ya no estaba más el rey Ciro, en la primera tanda era Ciro el que hizo el decreto, en la segunda tanda estaba un rey que se llama Artajerjes. Artajerjes era el rey persa en ese momento cuando salió la segunda y la tercera tanda. Artajerjes era hijo de Jerjes, que si leemos la historia de Esther, está mencionado como Asuero. Artajerjes era hijo de Jerjes, que era hijo de Darío, Jerjes, y Darío vamos a prestar atención y vamos a hablar más adelante porque vamos a ver que Ageo empieza su ministerio bajo el reinado de Darío, lo vamos a leer ahora igual. Entonces tenemos, más o menos para dar un pantallazo así de los reyes, estaba Ciro, el rey persa, el primero, Cambises su hijo, que no lo menciona la Biblia, así que lo pasamos rápido, Darío, que ahora vamos a ver quién es, Jerjes y Artajerjes. Jerjes es Asuero, Artajerjes es con quien vuelve el segundo y el tercer grupo. Entonces vamos a ver el rey, ahora Darío I o Darío Istapes, se lo menciona. Nos interesa porque vamos a ver en el capítulo 1, versículo 1. Lo leemos. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Vemos que vino palabra en el año segundo del rey Darío. Es muy importante este rey Darío, no confundirlo con otro rey Darío que se menciona en otro libro del Antiguo Testamento. A ver, ¿en qué otro libro se menciona un rey Darío? Daniel, muy bien. Daniel es aquel que dice que sucedió a Belsasar, aquel rey que Daniel le interpreta las escrituras en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y esa misma noche muere. Cuenta Daniel que le sucede un rey llamado Darío de Media, con quien ocurre la historia de Daniel en el foso de los leones. El problema de este Darío es que históricamente no aparece, no existe, nadie sabe bien quién es Darío de Media, entonces hay muchas conjeturas, lo pueden buscar en sus casas, hay quienes piensan que era un gobernante que puso Ciro, hay quienes dicen que era un nombre honorífico, Darío, no era una persona real, sino que era un nombre honorífico que se le daba a Ciro el Grande. Pero bueno, con esta información que ya tenemos podríamos ya conectar el reinado de Belsasar, que vimos recién de Daniel, hasta Artajerjes. Vamos a ver, vamos lento. Belsasar, vamos a decir Darío,
el Medo, pero no sabemos bien. Ciro, el hijo de Ciro, que no se lo menciona mucho, y después viene Darío, el que existió de verdad, el que leímos en Ageo. Y después viene Jerjes, que es Asuero en el libro de Esther, y Artajerjes, que es con quien vuelve el pueblo de Israel en la segunda y la tercera camada. Puede ser un poco difícil de procesar, pero es muy importante para entender dónde estamos situados y cómo todos los libros también se conectan entre sí por la historia. Entonces, Ageo terminó yendo a Jerusalén en el reinado de Artajerjes, pero Dios habló a través de él en el reinado de Darío. Entonces es un poco rompecabezas escucharlo sin verlo, o por ahí sin leerlo, pero como dije al principio me pareció necesario, a modo de introducción, que tengamos un pantallazo del contexto histórico en el cual estamos parados antes de empezar ahora sí a leer el capítulo número 1. Entonces, ahora sí, después de esta breve introducción, quizás no tan breve, vamos a seguir con la lectura. Empezamos de vuelta por el 1:1. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el viento, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Hasta acá vamos a leer. Voy a releer el versículo 5 que dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y Dios lo vuelve a repetir en el versículo 7, dice, meditad sobre vuestros caminos. Este es el llamado que Dios le hace a su pueblo. Meditad bien sobre vuestros caminos. Es el tirón de orejas que Dios le hace a su pueblo que por momentos parece perezoso, dilatorio, podríamos decir hoy en día procrastinador, la palabra más moderna, que tenían una gran obra que realizar, pero que preferían quedarse en casa, que quizás habían arrancado con muchas pilas, pero ante las primeras dificultades terminaron abandonando. Yo miraba a este pueblo y me preguntaba, ¿no me hace acordar a mí, quizás? ¿No nos hace acordar a nosotros? Yo creo que en mayor o en menor medida podemos identificarnos, podemos ser comparados con el pueblo de Dios en esa época. Muchas veces tenemos la tendencia a ser lentos, a ser flojos para obedecer la palabra de Dios. Y con el mismo diagnóstico, la misma enfermedad, también tenemos el mismo remedio. Podemos aplicar el mismo remedio. Y de esa forma nos podremos apropiar de aquella máxima que dio
Dios a su pueblo, mediten sobre sus caminos. Y en primer lugar, como primer punto, vamos a ver, meditad sobre vuestros caminos en relación con la causa de Dios. Perdón, estuve enfermo algunos de estos días y la garganta me quedó tocada. Entonces, primer punto, meditad sobre vuestros caminos en relación con la causa de Dios. El pueblo había dicho, en el versículo 2, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y al igual que el pueblo, nosotros también en muchas ocasiones somos muy propensos a posponer las cosas que deberíamos hacer por causa de Cristo. Somos muy propensos a posponer estas cosas. Sabemos que hay que consagrarnos a Dios, pero decimos, al igual que el pueblo, todavía no llegó el tiempo. Sentimos que tenemos que tomar una decisión con respecto a nuestra vida, lo que sea, pero ponemos la excusa de que todavía no llegó el tiempo. Sabemos que tenemos un don que poner en práctica, sabemos que tenemos un ministerio que cumplir en nuestra iglesia local, pero todavía no ha llegado el tiempo. Suele ser muchas veces nuestra excusa. El tiempo de ayudar en la obra de Dios es una oportunidad que está siempre y siempre presente. Meditad bien sobre vuestros caminos, dice Dios. El versículo 4 dice, ¿es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está en ruinas? Esta casa está en ruinas, está haciendo referencia al templo. Ellos estaban felices, estaban contentos de que sus propios intereses personales estaban progresando de una buena manera. Ellos estaban cómodos, estaban alegres con sus logros obtenidos de forma personal, mientras que la casa de Dios se mantenía en ruinas, mientras que el templo se mantenía en ruinas. Y así también, como pasa el día de hoy en la iglesia alrededor del mundo, incluso puede pasar en nuestras vidas, que nos quedamos felices, nos quedamos satisfechos de nuestros logros personales, con las cosas materiales que quizás obtuvimos y con la comodidad que quizás podemos tener en algunos aspectos de nuestra vida, y mientras tanto la causa de Cristo se debilita por falta de fe o por falta de esfuerzo personal en las causas de Cristo. Jesús mismo reveló que la causa de dejar de lado las cosas de Dios por la ansiedad que da el tener cosas materiales, la causa de eso es la poca fe. Vamos a buscar Mateo. Tengan siempre cerca a Geo porque vamos a volver. Mateo 6. Dice Mateo 6, 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice el versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Fíjense que le dice hombres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y dice el 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús les dijo que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. El discípulo que valora el reino de Dios por encima de todas las cosas y busca con diligencia una vida recta delante de Dios, puede confiar tranquilamente en la provisión divina para sus necesidades. Y si hay algo que no viene, si hay algo que no llega, es porque no es necesario, porque Dios así no lo quiere. No es que yo sí quería, no sé, un auto,
un Audi R8 y empiezo a buscar primeramente las cosas de Dios, el reino de Dios y su justicia, entonces el R8 va a ser añadido. No, no. Este pasaje Jesús habla de las cosas básicas, las cosas necesarias de nuestra vida, necesarias para vivir, como el qué comeremos o el qué vestiremos, no habla de lujos. Y si el buscar primero las cosas de Dios está establecido en un orden de prioridades, incluso antes de las cosas necesarias, como el qué comeremos, imagínense las demás cosas que no nos son necesarias, que son un lujo. Esto tampoco significa que no nos podemos dar un lujo, que siempre tenemos que vivir con lo mínimo en toda nuestra vida, sino que lo importante de esta enseñanza, de estos pasajes, es el orden de prioridades. Primero, las cosas de Dios, y después, como cantábamos recién, gracias le daré por tanto Él me quiera dar, como cantábamos en el himno. El problema del pueblo de Dios no era que que vivieran en casas artesonadas, casas con una estructura muy linda. Yo tuve que buscar que eran artesonadas, son como con una estructura con artesones, creo que se llama, con ahí el arquitecto capaz que lo sabe mejor, pero con una estructura hermosa, bien decorada. No era ese el problema. El problema era que lo hacían mientras la casa de Dios estaba en ruinas. Hay una pregunta que hace Jeremías en el libro de Lamentaciones, que tranquilamente se podría aplicar para esta parte del pueblo. Una pregunta quizás hasta retórica que hace Jeremías en Lamentaciones capítulo 1. Dice el versículo 1, vamos a leer varios versículos, dice, está hablando de Jerusalén, Jerusalén derrotada, Jerusalén destrozada. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda, la señora de provincias ha sido hecha tributaria. Versículo 2, amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron y se le volvieron enemigos. Versículo 6 dice, desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Dice el versículo 10 de Lamentaciones 1. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Y esta es la pregunta en el versículo 12. ¿No os conmueve a cuánto pasáis por el camino? Mirad y ver si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. La Nueva Biblia de las Américas dice, ustedes, todos los que pasan por el camino, ¿no les importa esto? Observen y vean si hay dolor como mi dolor, con el que fui atormentada, con el que el Señor me afligió el día de su ardiente ira. Jeremías, con esta pregunta, llama a los que pasan por el camino, llama a los que lo ven desde afuera, a que tengan compasión para ver si existe algún dolor parecido al dolor que está sintiendo Judá. Y esta misma pregunta Jeremías probablemente se la podría hacer a estas personas del pueblo de Dios. ¿No les conmueve ver la obra así? ¿No les conmueve? Viven en casas, grandes casas, cómodos. ¿No les conmueve la ruina del pueblo, de la casa de Dios? ¿No nos conmueve a nosotros, hermanos, ver en muchas ocasiones que la obra de Dios está faltante de obreros? O mejor dicho, ¿no nos mueve a la acción? ¿Preferimos la comodidad de nuestras casas artesonadas? Meditad bien sobre vuestros caminos, nos dice Dios también a cada uno de nosotros.
Vimos, en primer punto, meditad sobre vuestros caminos en relación con la causa de Dios. Y en segundo lugar vamos a ver otro punto, que es meditad sobre vuestros caminos en vista a los resultados de nuestras actividades. Mirando los resultados de nuestras actividades. Dice el versículo 6 de Ageo 1, dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. El profeta utiliza estos ejemplos que acabamos de leer, ejemplos poéticos, para demostrarles la esencia de lo que quería transmitir al pueblo. Su egoísmo del pueblo, el materialismo, su falta de interés por la causa de Dios, lo único que les traía era empeorar su situación y traer mayores dificultades. Salomón, años antes, resumía todas estas cosas en vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Muchas veces hay que empezar a meditar en nuestros caminos cuando sembramos mucho y recogemos poco. Porque es cierto que el que da el crecimiento es Dios, eso es real, pero sin embargo debemos poner en nuestros corazones esta advertencia. Donde se siembra mucho y se recoge poco, puede ser que por la omnisciencia de Dios y por su propósito, Dios lo quiera de esa forma, por el propósito divino, ya que no fuimos nosotros llamados a hacer crecer, sino fuimos llamados a sembrar. Pero también puede ser que sembramos poco por la consecuencia de otros problemas. ¿Es el problema del sembrador? ¿Es el problema de la semilla? O quizás, Dios no quiera, sea la desaprobación de aquel quien da el crecimiento. No significa que cuando se siembra mucho y se cosecha poco, necesariamente estamos haciendo mal las cosas o hay pecado o de alguna de esas cosas. Pero sí es inteligente considerar esta advertencia que Dios le está haciendo a su pueblo. Mediten sobre vuestros caminos, teniendo en vista los resultados de nuestras actividades. Leíamos en el versículo 6, recibís vuestro jornal en saco roto. Cuando leía esto, pensaba en el sistema o en el pensamiento reformado que tenemos del mérito, sobre el mérito. A diferencia de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que piensa que las obras de alguna forma impartan algún tipo de mérito para salvación, nosotros no creemos eso. Pero sabemos que la verdadera fe, la fe que viene de Dios, nos lleva a las obras. Y siendo hijos de Dios, las obras buenas nacen de nuestra nueva naturaleza que nos ha dado Dios. Y el mérito de esas buenas obras va a ser pesado y va a ser juzgado y va a ser recompensado en el tribunal de Cristo. No para salvación, porque la salvación es por gracia, no es por méritos, es un regalo inmerecido, no es por méritos, pero sí para recompensa. Pero las obras que importan nacen de la fe, y la fe viene de nuestra naturaleza dada por Dios. Por lo tanto, ninguna obra que no venga de Dios, ninguna obra que no venga del Espíritu de Dios, va a resistir el fuego en el tribunal de Cristo. Esto quizás, para decirlo de otra forma, las buenas obras, entre comillas, que no son bien intencionadas, porque quizás nacen de nuestro orgullo, de nuestra autocomplacencia, no tienen ningún tipo de sentido en esto. En la práctica quizás ni notemos la diferencia, pero sí Dios sabe que no es lo mismo. Leía una especie de parábola para ejemplificar un poco esto y que quede un poco más claro, porque quizás me cuesta explicarlo bien. La parábola decía que hay un rey que tiene un servidor de una familia muy pobre,
que lo único que tenía para sustentarse era un pedacito de tierra, una pequeña plantación, con la cual a duras penas podían abastecerse él y su familia. Y este servidor, en consecuencia de su lealtad y de su devoción a este rey, dice que un día le llevó la mejor parte de su plantación al rey como un regalo. Algo quizás que era insignificante para un rey, un puñado de las primicias de un servidor pobre. Sin embargo, el rey dice que se conmovió tanto por esta obra y dice que le recompensó de forma generosa por lo que este servidor le había hecho. Pero había alguien que estaba viendo, el mayordomo, y el mayordomo, viendo esta situación, pensó: acá está la clave para multiplicar mis bienes, dijo. Entonces fue el mayordomo, compró un caballo, ahorró, compró un caballo y se le acercó al rey y se lo regaló, pensando en la gran recompensa que el rey le podría dar, le iba a dar. Y sin embargo el rey, dice la parábola esta, con una gran sabiduría, aceptó el regalo y no le entregó ninguna recompensa, por cuanto se dio cuenta de las intenciones del corazón del mayordomo, que no era una intención real de devoción. Quizás en la práctica la diferencia no la vemos los hombres, no existe. De hecho, hasta podríamos pensar todo lo contrario, hasta que el mayordomo era mejor porque entregó un caballo que era mejor quizás de lo que entregó el servidor. Pero en la realidad la diferencia era abismal. No solamente era una diferencia pequeña, era una diferencia abismal. Una obra nacía de un corazón leal, servicial, entregado, con la prioridad puesta en el otro. Sin embargo, la otra nacía de un corazón aprovechador, corazón egoísta, corazón con la prioridad puesta en uno mismo, queriendo hacer un negocio simplemente. Y así como el rey de esta historia, a Dios menos aún se le escapa nada. A Dios no se le escapa nada. Podremos engañar hombres, pero no a Dios. Nada que no nazca del Espíritu de Dios dentro nuestro va a ser recompensado en nuestro juicio. Al menos yo un día entendí de esta forma y es algo que es una postura la cual sostengo. Las cosas, las obras que Dios hace a través nuestro, volviendo a Dios para ser pesadas y para ser recompensadas. De otra manera es recibir el jornal en saco roto. El jornal que ganamos mediante nuestros esfuerzos, de nuestro orgullo y de la búsqueda de lo nuestro, pensando en el yo, en el yo, en el yo, en el yo, no tienen de ningún valor práctico para nuestras almas, porque Dios conoce nuestros corazones. Existen dos criterios teológicos que podemos ver en el Señor Jesús también, y ahora lo vamos a ver, que podemos aplicar para evaluar nuestra vida, o mejor, adaptado al mensaje, para evaluar nuestros caminos. Este es: no importa lo que hagamos, siempre debemos, primero, agradar a Dios. Todo lo que hagamos debe agradar a Dios y, en segundo lugar, glorificarlo. Jesús, como dije recién, nos dio el ejemplo de estas dos cosas y vamos a leer en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 28. Dice: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y el 29 dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo hago siempre lo que le agrada. Jesús está dando el ejemplo de que todo lo que él hacía era lo que agradaba al Padre. Y en Juan, también capítulo 12, entonces, buscar agradar a Dios, todo lo que hacemos debe agradar a Dios y glorificarlo. Juan 12, 27 y 28, dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré?
Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Dice el 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Jesús le pide al Padre que glorifique su nombre, el nombre del Padre. Esto nos demuestra que Jesús vivía, incluso iba a morir, para glorificar el nombre de Dios. En el capítulo 7, versículo 18 de Juan, Jesús dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Jesús vino a este mundo no solamente haciendo todo lo que agrada a Dios, sino también para glorificar al Padre. Y el Padre le responde en este versículo que leímos, con voz audible. Solamente en 3 ocasiones tenemos registrado que en la vida de Jesús el Padre le responde con voz audible, y esta es una de ellas. Dice, lo he glorificado y lo glorificaré. Entonces podemos meditar en nuestros caminos en vista de los resultados de nuestras actividades a través de este criterio, a través de estos lentes, digamos, de que todo lo que hagamos sirva para agradar a Dios y para glorificar al Padre. Entonces vimos el primer punto, meditad sobre vuestros caminos en relación con la causa de Dios. Segundo punto, meditad en vuestros caminos en vista de los resultados de nuestras actividades. Y por último vamos a ver, meditad sobre vuestros caminos con vistas en la obra a llevar a cabo. ¿Cuál era la obra a realizar? Dice el versículo 8 de Ageo 1. Dice, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Reedificad la casa. La casa del Señor era el templo que estaba en Jerusalén. El templo es un lugar de adoración, un espacio sagrado o santo, construido primordialmente para adorar a Dios, para la adoración. ¿Y qué dice la Biblia sobre el templo de Dios en la época actual? ¿Cuál es el templo de Dios en la actualidad? Nosotros, su iglesia, los creyentes. Vamos a leer en 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La iglesia, y haciendo referencia a los creyentes, no a la iglesia como un espacio físico o como una iglesia local, sino los hijos de Dios, la iglesia es el único templo del Señor, al menos hasta que el Mesías vuelva y reconstruya otro templo, aquel templo de Ezequiel, un templo milenario, en Ezequiel 40 al 42. La iglesia de Dios, que es el cuerpo de Cristo, es un templo espiritual, edificado con piedras espirituales. Y la construcción de este templo sigue en marcha. Y no solo eso, sino que somos llamados también a ser obreros juntamente con Cristo. Nuestra tarea es edificar en nosotros mismos un templo del Señor por el cual se complazca y por el cual el Señor sea glorificado. Muchas veces mencionamos esto en los temas cuando hay que cuidar nuestro cuerpo, hay que cuidar lo que hacemos con él. Ahora, si en alguna manera y en algún momento nosotros fuimos quizás indiferentes en este propósito divino, que la frase de Dios también resuene en cada uno de nuestros corazones. Que la frase que Dios dio a su pueblo también sea para nosotros y que meditemos sobre nuestros caminos. 3 grandes enseñanzas que hemos podido sacar de estos versículos del libro de Ageo. Meditad sobre vuestros caminos en relación con la causa de Dios. Meditad sobre vuestros caminos en vista de los resultados de nuestras actividades. Y meditad sobre vuestros caminos con vistas en la obra que tenemos,
en la obra que tenemos por delante, en la obra que tenemos que llevar a cabo. Muchas gracias y espero que Dios bendiga la palabra entregada.